Listo, estamos grabando. Y bueno, el tema de hoy es tumba de Yosef y esclavitud en Egipto y la vuelta a la patria. Entonces, adelante, jóvenes. Perdón. Los Pilishtim. Sí, es justo ese tema. Mm. Adelante. Bueno, sí, buenas noches. Entonces, habíamos quedado habíamos visto Shem, que habíamos visto que era uno de los tres lugares que se compró con dinero, y ahí tenemos hasta hoy en día, tenemos la tumba de Yosef, que lamentablemente Shem hoy en día está en manos de la Autoridad Nacional Palestina, que la controla, y los judíos que quieren entrar a rezar necesitan hacerlo con acompañamiento del ejército, porque si no, el entrar a Shem y a la tumba de Yosef, a la tumba de Yosef, es sumamente peligroso. Hace unos años, no recuerdo exactamente cuándo, creo que fue hace 8 años o algo así, 8 o 10 años, habían dos muchachos que querían entrar a rezar, no piden permiso del ejército, entraron, y la policía palestina los asesinó directamente. Entonces, eso demuestra los liberales y respetuosos de la libertad de culto que los árabes tienen. Pero si vamos al aspecto histórico del Kebar Yosef, vemos que a lo largo de la historia tenemos judíos que iban a rezar a la tumba de Yosef. Como había judíos que vimos que iban a rezar a la tumba de los patriarcas en Megato Majpelah. Había judíos, como vimos la última vez, que iban también a rezar a la tumba de Rachel en Betlehem. Había judíos que, como hasta hoy en día, que van a rezar a la tumba de Yosef en Shem. Tenemos testimonios históricos de un viajero inglés que se llama John Manville, que visitó Shem en 1336, y encontró había judíos que rezaban en la tumba de Yosef. Eso en 1366. También un incidente alemán, un poco después, ciento y pico de años después, Arnold von Harf, en 1498, también va en peregrinación en nombre cristiano, peregrina a la tierra de Israel, según sus creencias, y encuentra también que había judíos que se juntaban en la tumba de Yosef a rezar. ¿Hasta cuándo los judíos podían rezar en la tumba de Yosef? Hasta 1948. Un poco antes, pero redondeando hasta 1948, cuando Pío de Chombrón, la marcha más Cisjordania, que queda en manos del entonces Reino de Transjordania, lo que luego sería Jordania. Durante todo ese periodo que la tumba de Yosef estaba en manos jordanas, los jordanos no permitían al pueblo rezar, no respetaban la libertad de culto, no solo en Shem, también tampoco en Jerusalén, en Jerusalén, los judíos no podían rezar el cótel. Hoy en día, cualquier judío del mundo que viene a Israel, lo primero que hace es va al cótel a rezar. Durante 19 años no lo podíamos hacer. Y en Ciudad habíamos visto que la prohibición de rezos judíos, muy anterior ya a los otomanos, habían prohibido rezar a los judíos en la Meat Baja. Pero no solo se limita el tema de permitir o no permitir la entrada de judíos. Ellos en el Corán consideran a Yosef como uno de los profetas. Ellos también creen que Yosef era, como ya habíamos visto, creo que habíamos hablado con ustedes hace 2 semanas, que ellos deformaron lo que dice la Torah en cierto punto, y ellos consideran a nuestros patriarcas como musulmanes, que el Islam nace, según lo que ellos dicen, con Muhammad, pero en forma
totalmente ilógicas, consideran a los llamamos o líderes o patriarcas del pueblo de Israel como musulmanes, cosa totalmente que no tiene ningún sentido. Entonces ellos lo llaman Yusuf. O sea, para ellos también Yosef, o como ellos lo llaman Yusuf, fue una persona que tiene una santidad, tiene una importancia. Pero en 1996, 2000, 2002, 2008, 2015 y 2022 quemaron la tumba de Yosef. No, no que fue un accidente, adrede que la quemaron. Israel cada vez la tiene que reconstruir o reparar. Entonces, que ellos reclaman tanto que es un lugar santo musulmán, reclaman que es un líder histórico, un profeta musulmán. ¿Por qué queman su tumba? Si queman la tumba es que ellos lo consideran judíos, porque ellos queman todo lo que sea judío. Y si queman algo que es judío, reconocen que Shem es un lugar judío, como vimos que lo demuestra la historia. Entonces vemos siempre en todo lugar, como vimos en el resto de los lugares que ya hablamos, hay una ambivalencia. Por un lado lo reclaman como un lugar santo musulmán, pero por otro lado lo destruyen diciendo que es un lugar judío. Entonces vemos ya la mentira que no se sustenta, pero por un motivo que creo que es bastante obvio. El mundo tiende a crear la mentira de los musulmanes, de los árabes, y en- no creo que aceptar la verdad histórica, como queda demostrado con evidencia histórica, con documentos históricos, que Shem, como el resto de la patria, como el resto de la tierra de Israel, le pertenece exclusivamente a los hijos de Israel, que es el pueblo judío. Y una pregunta, Ariel, o sea, el mundo, cuando decimos el mundo, yo me acuerdo mucho primero lo que decías de quemaban. A Israel hemos visto oleadas de fuego contra los árboles en todos los lugares en estos días y son hechos por musulmanes. Dos, la tala de árboles, los bosques circundantes de Jerusalén los destruyeron los otomanos para quemarlos en el fuego alemán, para movilizar como modo de obtener energía. O sea, no hay ningún respeto por Israel. Los musulmanes lo han dejado, pero cuando veo esto del mundo, que cómo lo ve, es también por la cantidad, son pueblos muy grandes. O sea, lo veíamos alguna vez platicando sobre la media, la Facebook, a Instagram, les importa mucho más un público de miles de millones que un público pequeñito. O sea, hay esa tendencia, y lo recuerdo en la Embajada de Paraguay, que la pusieron en Jerusalén y recibieron un boicot en la compra de carne de Paraguay y la quitaron de Jerusalén, la embajada. Eso en nuestros días. Sí, pero la embajada de Paraguay no fue porque fue otro gobierno, fue el gobierno que siguió y el gobierno actual la restituyó, la volvió a poner en Jerusalén. El tema de Paraguay es un tema un poco diferente porque el cambio de gobierno afectó la política No, exterior de Paraguay. seguro, pues, o sea, hay determinadas personas que se atreven a jugar ese riesgo, pero que seguramente mi ley también tiene por ahí, por allá, amenazas de tipo económico, político, No, mi por ley es el su... problema es diferente. Para poder pasar la embajada necesitaba que el Parlamento se lo pruebe y el Parlamento no está en contra del, prácticamente no tiene mayoría. Cada ley que él necesita aprobar le cuesta muchísimo conseguir mayoría, por lo menos hasta el año que viene que hay elecciones legislativas. Hasta que no consiga mayoría o alianzas estables, no va a poder mover la embajada a Jerusalén. Pero Mismo también seguramente la comunidad musulmana lo presiona, o sea, la no es comunidad musulmana en popular. Argentina la comunidad musulmana en Argentina no es tan importante, tan grande
para tener una influencia real sobre Milei. Milei mismo es un claro aliado de Israel y apoya a Israel incondicionalmente. No creo que se deje influenciar por la comunidad árabe musulmana de Argentina. Pero no, ahí el problema de Argentina es diferente, es un tema político que probablemente cambie luego de las elecciones legislativas del año que viene. O sea, ¿tú crees que habría una tendencia más pro Israel en la nueva Cámara de Diputados, en el legislativo? Y no creo que la Cámara sea más por Israel, sino que Milei va a poder hacer más cosas a favor de Israel que hoy en día está atado de manos. Por el legislativo, Sí, sí. ¿y cuál es ese interés? O sea, ¿cuál es ese interés? ¿Por qué el mundo se vuelca tanto en favor del musulmán? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por su número, por su grandeza, por su poder? ¿Por qué? Hay muchos motivos. Primero por el miedo. Europa está siendo conquistada, como ya hablamos varias veces, está siendo conquistada por el Islam. Y tienen miedo. Europa tiene miedo de abrir la boca porque temen que salir rebelen y todos los problemas que tenemos hoy en día con los árabes acá en Israel se ven en Europa y eso es su peor temor. Entonces tratan de, como se dice en Argentina, patear las pelotas para adelante lo máximo posible. Ese es un tema. El otro es el antisemitismo. Es Europa y mismo América. Cuando hablo de América no solo Estados Unidos, sino digamos, América como continente. Fueron generalmente solo países como Costa Rica o, en algunos momentos Brasil, en algunos momentos Paraguay. Realmente fueron países muy antisemitas, muy anti-israelíes. Por antisemitismo también cuestiones históricas que los palestinos en la década del 70 se identificaban con el socialismo comunismo y todos los países de Sudamérica que se identificaban con el tercermundismo los veían como los paladines de la justicia, aunque eran terroristas. Mismo en Europa también estaba el Ejército Rojo y otros movimientos pseudo revolucionarios que también los veían a Fatah y la OLP como paladines de la justicia, más allá que asesinaban civiles inocentes. Entonces, la cuestión de por qué el Islam o los árabes, o los dos, tienen tanto apoyo, ¿no? en Europa y en América, es por un conjunto de razones. Así que no hay también no hay que olvidarnos en África. En la década de 70 había muchos países africanos que apoyaban a Israel porque recibían ayuda de Israel en agricultura, educación y mismo en cuestiones militares que se dieron vuelta. Y hoy en día están volviendo. Entonces, ahí también en África, ahí en sí no es una cuestión de antisemitismo porque prácticamente fuera de Etiopía no hay judíos en lo que se llama la África Negra. Sí, en Marruecos sí había judíos, pero en el resto de África, en la África Negra, ¿sabes? En Etiopía no hay judíos, entonces no es una cuestión de antisemitismo, sino una cuestión más económica, a ver de quién recibe más apoyo. No, o sea, no vamos a poner un, un punto, decir, esta es la razón, son un conjunto de razones. Y, y eso sucedía también en aquellos tiempos, o sea, en el momento en que se puebla de árabes Israel, después de del galut del judío, se empieza a ver la presencia de musulmanes o intermitentemente musulmanes y cristianos. Musulmanes hay desde la conquista árabe en el 648, creo que, no recuerdo mal la fecha. No, después, de que fueron luego pero destituidos o reemplazados por los cristianos y después por los mamelucos y los otomanos, que eran musulmanes no árabes. La presencia árabe
terminan en el 1099, más o menos, pero después sí tenemos presencia musulmana con los otomanos y mamelucos y otomanos. O sea, la presencia de los árabes de hoy en día que vemos en Israel es muy posterior, es de los últimos 200 años, ¿sí? Cuando los judíos comienzan a volver más en forma organizada y se establecen en Israel y tienen el progreso europeo, por decirlo de una manera, los árabes de Siria, Jordania y Irak, bueno, de la zona ven que la tierra de Israel está floreciendo, está dando oportunidades económicas, entonces deciden asentarse, pues. Con solo ver los apellidos de los árabes se ven que los árabes de la zona que provienen de Al-Masri o Masri de Mitzrayim, y Al-Halab o Al-Halabi son de Haleb. Y hay muchos árabes que ya por el apellido vemos que su origen no es de la tierra de Israel. O sea, los que luego devendrían en el mal llamado pueblo palestino, que como siempre decimos no existe, es un invento de 1964, son árabes que están acá en Israel hace 200 años atrás, más o menos, es año más, año menos. O sea, anterior, digamos, esa oleada árabe, el musulmán, los turcos, había diferencia cultural con los turcos, porque los turcos eran también difíciles con el judío. Ya, sí, como, los turcos fueron los que prohibieron a los judíos rezar en Beat Sheffilah, como dijimos hace un momento. Y los turcos en varias épocas, ellos gobernaron la tierra de Israel durante 400 años, desde el 1517 a 1917, durante muchos periodos de la ocupación otomana. Los judíos fueron perseguidos, o sea, tenían, como en todo el mundo de musulmán en Andim, se tenían que pagar impuestos para ser aceptados. Si bien hay que reconocer que hubo judíos que lograron o desarrollarse económicamente y socialmente, pero la mayoría de los judíos vivían en extrema pobreza durante el gobierno otomano. La mayoría no eran reconocidos, sí, sí hay que reconocer que los hubo, si no, bueno, y para hacerlo tenían que pagar sobornos y no eran que era porque los otomanos eran buenos. Sí, entonces, eh, cuando nos quieren hacer creer que los judíos bajo el Islam, no solo en la tierra de Israel, en todo el mundo islámico, vivían bien, es una mentira, es una falacia, no es cierto. Vivían tan perseguidos como vivían los judíos europeos. A mí me gustaría preguntarte, Ariel, regresando al tema y regresando al tema de la tumba de Yosef, y se vincula con el siguiente tema que es la esclavitud en Egipto. Digamos, mencionabas en alguna ocasión que regalaste tu libro y nadie lo lee, porque nadie lee libros hoy por hoy. Entonces, si nos puedes poner un poquito en contexto porque digo, a veces damos por hecho que estamos hablando a un público que tiene como este antecedente de quién fue Yosef. Entonces, un poco como de quién fue Yosef, cuál es la relevancia también, o sea, por qué los judíos vamos a la tumba de Yosef y qué tiene que ver con la esclavitud en Egipto. Ah, ok, perfecto. Yosef era el hijo, no el menor, sino antes del menor, de Jacob, que eran uno de los tres patriarcas. Tenemos tres patriarcas, como dijimos en el primer capítulo de esta serie, que era Abraham, Isaac en castellano, y Jacob, o Jacobo, que eran los tres patriarcas de los cuales se proviene el pueblo de Israel. Y Jacob tuvo 12 hijos y una hija. La hija no tuvo descendencia, así que la descendencia de Jacob viene a través de los 12 hijos que tuvo, fueron los que formaron las 12 tribus de Israel. Y Yosef exactamente no es una tribu, porque si no,
dos de sus hijos fueron los que recibieron la tribu de Yosef, que es Efraín y Menashe. Entonces, la importancia de Yosef, un es que es el padre de dos de las tribus, de Efraín y Menashe, pero también de- es el que asentó las bases para que el pueblo judío, en ese época no existía el pueblo judío, eran las tribus de Israel, se pudiera asentar en Egipto durante los años de hambruna que hubo en la tierra de Israel. Él fue, se sabe una historia que nos cuenta la Torá, fue vendido por sus hermanos y a unos mercaderes que lo llevaron a Egipto hasta que llegó a ser el virrey de Egipto. Cuando entonces ahora nos conectamos al siguiente tema, a la esclavitud en Egipto. Los hermanos de Yosef, enviados por Jacob, llegan a Egipto a pedir comida porque en la tierra de Israel había un hambre que no se permitía, que no había forma de subsistir. Y Yosef en Egipto había logrado almacenar comida para 7 años, entonces reciben la comida y también se reencuentran con Yosef. Yosef dice, vengan a Egipto que yo los voy a mantener. Y Jacob con toda la familia, en ese momento eran 70 personas, todo el pueblo de Israel eran 70 personas, todas las tribus, y van a Egipto y ahí Yosef los mantiene y se asientan en la tierra de Goshen, que era una zona oh, de Egipto más alejada, que lo que permitió que el pueblo judío no se asimile a los egipcios. Al ser una zona que no tenía contactos con el resto del pueblo egipcio, las tribus de Israel se podían desarrollar y mantener su cultura, su lenguaje, sus nombres y sus vestimentas, como nos cuentan nuestros sabios. ¿Y por qué se va a rezar a tumba de Yosef? Mm, Porque hay una costumbre de ir a rezar en la tumba de gente justa, gente con cualidades espirituales elevadas. No porque nosotros le recemos o a esta gente, que está prohibido, nosotros solo le rezamos a Dios, sino que cuando vamos a la tumba de esta gente, pedimos el mérito de la persona que está en la tumba, que Dios escuche nuestras plegarias y nos responda. Entonces, como Yosef era una persona santa, una persona de cualidades elevadas espiritualmente, vamos a rezar a su tumba para que, en mérito de él, Dios escuche nuestras plegarias. Pero con respeto, bajo ningún punto de vista, nosotros no le rezamos ni a Yosef ni a ninguna otra persona, ni viva ni muerta. Oye, y tomando en cuenta eso, ningún otro de los hermanos de Yosef se le da ese nivel, digamos que durante años se ha venido guardando su tumba y rezando. No, hay gente que va a rezar a las tumbas de los hermanos de Yosef. El problema es que no está claro a dónde están todas las tumbas. Ajá. O sea, la tumba de Yosef fue como está en Shem, en un lugar medio central, se mantuvo la tradición que es la tumba de Yosef, de generación a generación, y por eso sabemos que es la tumba de Yosef. Pero el resto de los hermanos están esparcidos sobre todo por el norte. Y no está bien claro, creo que son lugares difíciles de hallar, son muchas veces los lugares a un costado de una ruta, no son lugares centrales o cercanos a poblaciones. Y segundo, muchas veces no está claro que esa sea la verdadera tumba porque la tradición, no una transmisión de generación en generación, que esa es la tumba. Muchas veces incluso hay dos tumbas para la misma persona. O sea, lo que ha permitido continuar con esa tradición y decir, esta es la tumba de José, es el hecho de que se ha pasado de padre a hijo la tradición de ir a rezar en un determinado lugar. Eso es. Y Y mismo, en el resto de los hermanos, todos, todos los cuerpos fueron traídos a Israel. sí, 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 sí. Los 12 hermanos los trajeron a Israel. Sí, sí. Sí, mismo también Yosef es el único que está escrito explícitamente en la Torah donde fue enterrado.
La Torá dice explícitamente que fue enterrado en Shem. El resto de los hermanos no está escrito dónde están enterrados. Entonces, por eso, la Torá dice que están enterrados en Shem y que hay una tradición como dijiste, de padre a hijos, de generación en generación, que esa es la tumba y la gente va a rezar ahí, como vimos que ya en la Edad Media hay documentación de que judíos se rezaban en el lugar. De los restos de los hermanos se supone que esa es la tumba de, por ejemplo, de las que yo estuve está Kebar Binyamin, creo que también estuve en Kebar de Zebulún, pero son suposiciones, no vamos a decir a ciencia cierta, como sí podemos decir en Yosef, que es la tumba. Pero igualmente hay gente que se iba a rezar a las tumbas de los hermanos. Ariel, entonces entiendo que las tumbas es, y digo, recapitulando un poco sobre lo que hemos visto en las dos reuniones anteriores, las tumbas es esta evidencia física de un pasado que relata la historia de este pueblo Ujú. y que Sí, 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 digamos, sí. ajá, sí, Una pregunta, Sí, de acuerdo de acuerdo al rito judío, ¿es obligación ir a rezar? ¿Por qué ocurrió eso en la Keber de Abraham, en la Keber de Raquel, en la tumba de José? ¿Dónde está o sea, no es obligación, yo no pasé ninguna ley si no voy a rezar ahí. no, claramente no hay ninguna obligación de rezar en ninguna tumba, no. ¿Y por qué se eh, guardó? ¿Por qué? O sea, ¿qué pasó que estas tumbas por miles de años? no, pero tenemos antes de contestar, quiero contestar a Rivka, y bueno, que claramente la toma más allá de significado religioso, el significado eh, o familiar, en el caso de que haya un familiar, ese no es el caso, porque Yosef falleció ya hace más de 3.000 años atrás. Es también la historia de cualquier persona. Relata una historia de una familia, puede relatar la historia de un pueblo, puede relatar la historia de un país. En este caso, relata la toma de Yosef, la toma de los patriarcas, o la toma de Rachel relata la historia del pueblo judío en su tierra. Es una demostración histórica, una demostración mismo arqueológica de cómo judíos hace de 3.000 años atrás. Eso es una evidencia indiscutible, ¿sí? Y reconocida por los cristianos que también consideran estos lugares como santos y teóricamente también reconocidos por los musulmanes, aunque hoy en día digan lo contrario. Y volviendo al tema de la cuestión religiosa de rezar o no rezar, la Torá nos relata que cuando Yoshua bin Nun y Caleb bin Yefuné fueron mandados por Moisés a espiar en la tierra de Israel para poder conquistarla. La Torá nos relata que fueron a rezar para tener éxito a la tumba de los patriarcas. En Hebrón, fueron a Hebrón a rezar a la tumba de los patriarcas. Entonces ya la Torá nos relata, nos cuenta que hay una posibilidad de ir a rezar a lugares donde yacen los cuerpos de gente de un nivel espiritual elevado para que de vuelta, no para rezar a la persona, que eso está sumamente prohibido, sino para rezar que en mérito de la persona que yace ahí, Dios nos responda de una forma más positiva. Pero no hay ninguna obligación, no es una mitzvah, no es un precepto de ir a rezar. El que siente que rezar en un lugar así, su plegaria va a ser respondida mejor, entonces puede hacerlo. Pero el que quiere rezar en la sinagoga o rezar en otros lugares, no hay problema, no es una obligación ir a rezar específicamente a una tumba. Sin embargo, es una costumbre que adquirió todo el pueblo judío a lo largo de todo el tiempo. No todo el tiempo, una parte, por lo menos. Había judíos No, que no, rezaban. sí, no todos, hay también.
los rabinos que se opusieron a estas costumbres, pero la mayor parte del pueblo sí, la adoptó. Ariel, Mismo sí, ah, sí, adelante. sí. No, 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 adelante. no. No, que mismo que si hay un basamento en la Torah que permite hacerlo. Sale entonces el pueblo de Israel o las 12 tribus salen de Egipto junto con la osamenta de Yosef. Y entonces, Sí. ¿qué importancia hay de eso? O sea, Y ¿qué la sigue salida, después? sí, la salida de Egipto es sumamente importante. Acá en el libro no traje todas las evidencias porque son difíciles de conseguir y también están en discusión entre entre los arqueólogos. Por ejemplo, ¿dónde está el Mar Rojo? Si el Mar Rojo que los relatos naturales el que conocemos hoy en día o es en el Mediterráneo. Entonces, por eso no traje para discusión, pero sí, sí, por ejemplo, arqueólogos encontraron el mar Mediterráneo, en el fondo, que carruajes egipcios y soldados egipcios muertos, como nos relata la Torá. Y hay también documentación histórica que de la salida de un pueblo, la documentación no dice que es el pueblo judío, pero sí de que un pueblo escapó de Egipto. Entonces, sí, sí hay una forma u otra, hay documentación que este hecho existió. Pero más allá si haya existido la documentación o no, tenemos un relato histórico de padre a hijos que en el pueblo judío que se va transmitiendo. ¿Y por qué es tan importante esto? Nosotros bueno, la gente los judíos que nos escuchan y ser un poco observantes, verán que todas las mitzvot que nosotros cumplimos, decimos, recuerdo la salida de Egipto. Hacemos Kiddush el viernes a la noche para santificar el Shabbat. ¿Qué tiene que ver el Shabbat con la salida de Egipto? En teoría no tiene mucho, no quiero entrar en el tema religioso, pero en teoría no tiene, pero nosotros, el que estudia sí es el que tiene. En teoría, aparentemente no tendría relación. Nosotros me acuerdo de la salida de Egipto, Rosh Hashanah, Yom Kippur, todas las fiestas, todo recuerdo de la salida de Egipto. ¿Por qué? Porque en el momento que salimos de Egipto nos convertimos en un pueblo. Y cuando nos convertimos en un pueblo es porque vimos que Dios es el que nos sacó. Entonces, toda la creencia, toda la emuná, toda la fe del pueblo judío se ve demostrada en forma fáctica en la salida de Egipto. ¿Y cómo sabemos que es verdad? Porque se transmitió de padre a hijo, de generación en generación. Sí, como dice el Sefer Kuzari, si yo les cuento, saben que yo fui, me compré un coche que me llevó a la luna y volví. ¿Me van a creer? No, salvo que ustedes estén más locos que yo, no van a creer, primero, porque es una cuestión totalmente increíble, que no tiene ninguna justificación en la que tengan una posibilidad de creerme. Y segundo, no estuvieron ahí para verlo. La única forma de creerme es creyendo mi palabra, pero al ser que con el comentario totalmente fantástico no van a creer. Ahora, si yo les digo, ¿saben qué? Me compré un coche que me llevó de Eilat a Beersheba en 4 horas, ¿me van a creer? Posiblemente sí. Porque se puede, es difícil, pero sí se podría llegar a hacer. Entonces, seguramente me creerían. Ahora, les contarían a las próximas generaciones, alguien se compró un coche que lo llevó de Eilat a Beersheba. No. ¿Por qué? Porque ustedes no estuvieron ahí para comprobarlo. Ahora, si ustedes o yo vinieron conmigo a comprar el coche y viajaron conmigo de Irata a Barsheba, a Barsheba, pues, ¿me creerían? Sí, porque ustedes estuvieron ahí. ¿Les contarían a las próximas generaciones?
Si para ustedes tuviesen alguna importancia este hecho, sí, te contarían, porque los otros que yo se los conté estuvieron ahí, saben que pacientemente que es verdad, entonces se contarían a la próxima generación. Lo mismo con esto. Si hubiese sido mentira, o no le creerían al que empezó a contarlo. Si podría llegar a ser verdad, pero no estuvieron, ustedes le creerían, pero no le transmitirían esta información a la próxima generación. Solo al ser que el pueblo judío estuvo ahí y lo vivió, es que le puede contar a la próxima generación. Y la próxima generación lo transmite, ¿por qué? Porque el papá se lo contó, y la otra generación porque el abuelo. Y así está nuestra generación. Hoy en día, todos los judíos del mundo, llega Pesaj, comemos matzah y no comemos hametz, porque recordamos la salida de Egipto. ¿Por qué? Porque mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo me lo contó. No porque por alguna. Entonces, ya esta transmisión de hace 3.300 años, o no recuerdo exacto cuántos años pasaron de la salida de Egipto, pero más o menos esa cantidad de años, es la que nos muestra la veracidad de este hecho. También de Entonces, al ser hecho, que. sí, Sí, perdón. perdón. Paréntesis, dices Pesaj, pero de hecho todos los días cuando comemos pan en el Birkat Hamazon también, y cada Shabbat en el Kiddush Por recordamos la supuesto, sí, sí, salida de sí. Egipto. Por supuesto. Me refiero a especies porque específicamente comemos matzah y contamos la salida en el CEDR y es más SEO vivencial pesas que el resto de las cosas. Pero sí, sí, totalmente de acuerdo. Entonces, cuando nosotros nos convertimos en un pueblo, en el camino, decimos la Torá, que nos dio el marco jurídico, por decirlo de una manera, digo, y llevamos esta Torá a la tierra de Israel para sentarnos. Entonces vemos la relación triple que tenemos entre el pueblo de Israel, la Torá de Israel y la tierra de Israel. Y todo esto pasó hace 3.300 años atrás, mucho antes que haya árabes, haya cristianos, haya cualquier otro pueblo. Entonces, no hay forma de que nadie nos venga a discutir nuestra relación con la tierra de Israel, siendo que nosotros fuimos mucho más anteriores que cualquier otro pueblo. Y los pueblos que habitaban la tierra de Israel en ese entonces eran los cananeos, los jebuseos, etcétera, etcétera, dejaron de existir. No hay ninguna persona hoy en día que diga, no, yo soy jebuseo, yo soy cananeo. Y si viniera y alguien lo dijera, entonces es totalmente mentira. Porque después de que realmente jebuseo fuese lo que sea, tendría que conocer su idioma, su religión, su cultura. Y no hay nadie que lo sepa. Entonces, al ser que esos pueblos desaparecieron y nosotros continuamos con esa misma tradición en los 3.300 años atrás, del mismo apego a la misma tierra, a la misma Torah, porque la Torah no cambió, y como ya habíamos dicho, cómo demostrarlo a través de las traducciones, etcétera. Ya lo vimos en el primer capítulo. Vemos que fehacientemente, históricamente, nosotros somos una relación con el pueblo, con la tierra de Israel, que ningún otro pueblo puede decir que tiene. Entonces, esa es la mejor demostración que los árabes están mintiendo. Pero es paradójico, Ariel, ahorita hablábamos de todas las evidencias que hay justo para comprobar la pertenencia de este pueblo a este lugar y, digamos, el derecho de estar en esta tierra y de poseer esta tierra. Y sin embargo, tenemos el cuento palestino, que es un cuento y que con dos, tres frases se puede desmentir y aún así la gente lo cree. O sea, con toda la evidencia no nos creen y con ninguna evidencia tiene total credibilidad esto otro. Entonces, me refiero al cuento palestino. Entonces, Yo creo que el problema no está en la evidencia nuestra o la no evidencia de ellos, ¿sí? Yo creo que el problema está en cómo se transmite esta información. Porque más allá de lo que hemos hablado antes del antisemitismo, que nos odian que la gente tiende a creer también al pobrecito. Sino, el problema es que la no evidencia o la mentira palestina se transmite a través del sentimiento.
Dice, los judíos no se nos matan, los judíos no se asesinan, no sé, ustedes lo conocen mejor que yo. Todo ese sentimiento de generar en el otro un sentimiento de culpa o un sentimiento de yo estoy haciendo nada para defender al pobre Ahmed que le están matando. Entonces, es muy difícil que con evidencia o con, o con cuestiones lógicas contrarrestar un mensaje sentimental. Lo que habría que hacer primero es demostrar que todo ese sentimiento que nos quieren hacer creer es mentira. Entonces que el primer nivel de la mentira palestina, y una vez que cayó el sentimiento, se puede, a través de esta documentación, estas evidencias lógicas, destruir el resto de su relato, que ellos son un pueblo milenario que habitaron acá hace millones de años o lo que sea. Entonces creo que nuestro mensaje tiene que estar dirigido a esos dos aspectos. Primero, destruir el relato sentimentaloide y luego destruir el falso relato palestino. Bueno, jóvenes, estamos acercándonos peligrosamente a la recta final. ¿Podríamos decir que cerramos con este encuentro el primer capítulo de tu libro, Ariel? Sí, sí, yo no lo vi. Creo que la edición del libro el capítulo está dividido en partes. A ver, tenemos la primera parte del primer capítulo. Exactamente. Sí, es cierto, perdón. Entonces, acabamos de terminar la primera parte del capítulo uno. El capítulo uno es los judíos y la tierra de Israel. La parte uno, bueno, abarcó el nacimiento del pueblo de Israel, digo, haciendo una recapitulación para subirlo a Telegram, también a YouTube, también a Facebook. La parte uno, como decía, el nacimiento del pueblo de Israel, de los patriarcas hasta la conquista de la tierra, los Pilishtim, Jerusalén, Hebrón y la Marata Machpelah, la primera adquisición judía en la tierra de Israel, las 12 tribus de Israel, Betel, Betlehem y la tumba de Rachel, Shem, la tumba de Yosef, que es lo que platicamos el día de hoy, esclavitud en Egipto y la vuelta a la patria, y la conclusión de la sección. Y entonces, con la ayuda de Dios, en nuestro próximo encuentro, iniciamos con la segunda parte. Eso me permitís que eso para cerrar el tema, que una última reflexión cortita. Que todos estos temas que hablamos, todos estos lugares que describimos en esta parte del libro, todos están en el libro de Shomron, pero todos. Y es lo que el mundo nos quiere hacer devolver. ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros dejemos o abandonemos o renunciemos a esta parte de la patria, estamos renunciando al corazón de la patria. En el momento que renunciamos al corazón, ya el resto es un cuerpo muerto. Entonces, es sumamente importante asentarse en estas partes, en estas zonas, y hacer todo lo posible para que Israel mantenga estas zonas, esta parte de la tierra, que es el corazón de la tierra, es el corazón del pueblo judío, y en el corazón no se puede renunciar. Esto es, Ariel, para aclarar, Sotomayor, esta, esta vínculo con el lugar y la historia nos garantiza la existencia como pueblo, también para el futuro. Si renunciamos a él, renunciamos a la existencia como pueblo. Renunciamos a la causa de nuestra presencia en la tierra. Tel Aviv es muy lindo, es importante que también haya judíos en la ciudad de Tel Aviv, pero no es el corazón, no es. Tel Aviv se fundó hace ciento y algo de años, pero nuestra historia, nuestra relación con la tierra de Israel es de hace 3.300 años. No, la razón por la que estamos acá es de esta zona. Todo el resto de Israel, su esencia proviene de Ido de Shomron. Ese es un punto importante porque los mismos políticos árabes hablan de una nación que nació en el 48, pero para nada que ver, Israel no nació en el 48.
Sí, Israel nació hace como 3.300 años atrás. Sí, no, 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 esto es un capítulo más y fue echado por la fuerza en- y recobrado por la fuerza también, o se está recobrando por la fuerza. sí. Entonces, como ya vamos a ver más adelante en el libro, o sea, la vuelta de los judíos a la tierra de Israel es la restauración, la reparación histórica o de la expulsión de los judíos a manos de los romanos. Eso no es un invento nuevo. Sí, parecido a una mujer que raptan, que la secuestran y la alejan del esposo, ahora el esposo regresa y retoma a su mujer que fue secuestrada. Mm, sí. Pero eso es lo que a nosotros nos garantiza la existencia. Eso es como pueblo. El futuro va a existir en el momento en que esté reparado el crimen, digamos. Sí. No es futuro, es un pasado. El que vive solo en el futuro no sobrevive. Solo el que su futuro está basado en su pasado es el que puede progresar. Muchas gracias, Ariel. No, gracias a ustedes. Gracias, Ariel, porque siempre eres tú el que hace la tarea. Y bueno, yo espero que esto sea, y estoy segura que esto es para también para el bien de este pueblo y pienso que para el bien del mundo entero. O sea, hay un tafkit, hay una, ¿cómo se dice? Un tafkit, un puesto, un rol que estamos jugando en este momento histórico y y que bueno, este es nuestro granito de arena. O sea, la justicia a nivel de la humanidad depende de manera directa de la justicia que haga el pueblo de Israel. O sea, si no se hace justicia con Israel, ¿qué otro pueblo va a clamar de justicia? ¿En dónde va a estar la justicia? ¿Qué es lo justo? ¿Qué? Digo nuestro granito de arena, pero Ariel puso una piedra. Ajá. Gracias, Ariel. Voy a Gracias. compartir también en este video. Estoy programando un poco después en YouTube. Esta es la tercera parte la primera parte del primer capítulo. Y también en los comentarios estoy dejando el enlace para descargar tu libro en todas las redes donde compartamos este material. Entonces, si alguien Perfecto, se muchas anima, gracias. que lo baje. Bueno, muchas Gracias, Ariel. No, gracias. gracias a Buenas ustedes. Buenas noches. noches. Buenas Buenas noches.